Vamos a ir al libro de Génesis. Hoy día tenemos nuestro último estudio del año, hermanos, ya, y luego vamos a estar teniendo una pausa durante enero, debido a que me es una necesidad tener un tiempo no de descanso, no descansar, porque gracias al Señor esto no cansa, esto bendice, ¿no? Sino el hecho de la necesidad que tienen mis hijos, ¿no? De compartir con su amado, querido y excelentísimo Padre. O más bien dicho al revés, soy yo el que los disfruto, yo creo que yo más a ellos que ellos a mí, pero bueno. Así que hoy día justamente espero, va a ser difícil terminar el capítulo 3, pero nos vamos a ir igual tranquilamente. Sí, vamos a alcanzar a ver el grueso del capítulo 3, que ustedes saben que es el capítulo más triste de la Biblia. ¿Sí? Muestra la instancia más triste, más terrible, más caótica de la existencia de la humanidad. No existe ninguna otra más terrible que esta. ¿Ya? Enfocados en un día específico, porque es un día específico en la historia humana donde esto ocurre, y por supuesto como de ese día, al igual que una bomba atómica, se produce una onda expansiva tremenda que afecta y va a afectar, no ha afectado, afecta y seguirá afectando hasta el último ser nacido ya en esta realidad humana. Así que, mis queridos hermanos, nos dedicamos entonces a ir paso a paso con Génesis 3, ¿ya? Con Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, tenemos la intervención de un animal especial, ¿sí? Pero esto está conectado con el capítulo 2, versículo 25, ¿ya? Capítulo 2, versículo 25. Así que vamos a comenzar a leer del capítulo 2, 25 adelante, ¿ya? Adelante. Así dice el capítulo 2, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿sí? No se avergonzaban. Es interesante esta declaración, ¿no? Por algo está ahí, por algo está en la revelación de Dios, ¿ya? Y obviamente quien inspira estas palabras, como toda la Biblia, es el Espíritu de Dios, es Dios mismo queriendo enseñarnos verdades que Él quiere que nosotros entendamos, que asimilemos. Y aquí hay una muy potente. Versículo 25 lo vuelvo a leer y vamos a seguir leyendo, ¿ya? Vamos a leer hasta el versículo, veamos, hasta el 13, ¿ya? Hasta el 13. De nuevo entonces del 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, comerán de él, pero no comerán de él, ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y cosieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día.
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y comí. Bien. Hasta ahí vamos a llegar. Si ustedes se fijan, hermanos, el capítulo 2 está estrechamente, obviamente, relacionado y directamente relacionado con el capítulo 3. Sí, la idea que yo creo que Dios quiere es que leamos los dos capítulos completos de corrido, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 está todo, absolutamente todo lo que Dios ha hecho en favor del hombre, del humano, ¿sí? Todo lo que Él ha prodigado para él, todo lo que Dios cuidadosamente y amorosamente les ha dado a estas criaturas especiales que Él creó, ya los seres humanos. El capítulo 2, espero que nos recordemos que Dios le dio al hombre todo, todo, absolutamente, hermanos, todo lo que el hombre necesitaba. Y es tan importante detenerse en entender esto, porque generalmente el ser humano conoce la historia de Adán y Eva, y claro, lo primero que se le viene a alguien que no conoce los detalles es, ¿y por qué Dios tan mala onda puso, sí, el árbol del conocimiento del bien y del mal? Nos hubiera ahorrado muchos problemas si Él no lo hubiera puesto. Y luego, ven, y obviamente el hombre cae por culpa al final de Dios, ¿no? Entonces, lamentablemente, ¿esto por qué ocurre? Porque no hay una lectura detenida. ¿Ya? Pero que gracias al Señor nosotros en estos estudios la hemos estado teniendo. Hermano, hay más profundidad, mucha más profundidad de lo que nosotros hemos logrado ver, pero lo que hemos estado viendo sí nos da una base para entender cómo este ser, hermano, nunca tenemos que olvidar esto, este ser perfecto, ¿sí? Este ser trascendente, este ser que es infinito, ¿no? Todas estas cualidades que él tiene nos llevan a entender claramente que es un ser que no tiene ninguna necesidad. Entonces, si él crea y al crear da tanto a su criatura, es sencillamente porque a la mano de y a la par de que él es un ser trascendente, es que es un ser perfecto, un ser infinito. A la par de esto, también es un ser de amor, de esencia de amor. Y al nosotros entender cómo se ha revelado este ser, logramos ver que sencillamente él actúa. Y él actuó en favor de Adán y también de Eva, bajo esta perspectiva de amor. Esa perspectiva de amor, hermanos, que no necesita nada del otro en el sentido de existencia vital. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que el amor de Dios, ¿sí?, no está vinculado a una necesidad, ¿ya?, de existencia, de que se le ame. He escuchado por ahí que algunos intentan decir que Dios necesitaba, ¿sí?, ejercer amor y por eso Él crea cosas. ¿Ya? Si entendemos eso como una necesidad, creo que estamos equivocados. ¿Ya? La necesidad de amor en Dios, ¿ya?, de un ser absolutamente perfecto, ¿ya?, y trascendente,
no es como la necesidad de nosotros. Sí, yo sí necesito, en mi necesidad, amar a alguien, pero también necesito que esa persona me ame. Yo necesito amar, pero también necesito que me amen, ¿ya? Eso de que, no, déjenme solo, ¿sí? Eh, que nadie me ame, si alguien me ama, no me ama, no me importa. No, la verdad es que por esencia necesitamos ser amados, pero también por esencia necesitamos amar. Ahora, el pecado arruinó todo esto. Esa necesidad pura de amar y de expresar amor se infectó, se corrompió en el ser humano y hoy día tenemos tristemente a un humano, a una humanidad, ya que disfraza su egocentrismo con una careta de amor, ya, porque esa es la verdad del ser humano, sí, el ser humano, siempre pensando en sí mismo, ya, siempre pensando en sí mismo. Por naturaleza lo somos, desde pequeñitos. Eh, Ahora, en Dios no es así. Nuestro Dios, este ser perfecto, trascendente, pero que también es amor, ¿ya? Él ama, Él desea amar, Él es su voluntad amar y proyecta ese amor a estas criaturas que Él crea, valga la redundancia, a estas criaturas suyas, les da en amor todo, absolutamente todo lo que estas personas iban a necesitar. Alimento, sí, alimento físico, casa, eh, compañero, compañera, para que estuvieran acompañados, les dio sabiduría, inteligencia, la capacidad de obedecer, la capacidad de señorear, de administrar, todo, 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 absolutamente todo. Pero sobre todo, les dio su compañía a Dios. El nexo es el Dios personal. ¿Se recuerdan que vimos el cambio de nombre entre el capítulo 1 y el capítulo 2? En el capítulo 1, cuando habla de forma general, es mencionado como Dios, solamente Dios. Pero desde el momento que Dios se enfoca en el hombre, ya, capítulo 2, versículo 4, ¿sí? Se pasa a denominar como Jehová Dios, Yahweh Dios, el tetragrama, ¿cierto? Comienza a usarse ya desde las primeras páginas del Génesis para mostrarnos que el Dios, ese ser que es Dios, que se revela al ser humano, es un Dios personal. Y este Dios personal no solamente es personal en el sentido que se relaciona con el hombre, sino que, vuelvo a decir, es un ser santo, apartado, y sin embargo entra en relación con su criatura, en una relación que no la tiene ningún otro animal, por más inteligente que digamos que es. ¿Sí? Hay varios que estarían en la lista, ¿no? Algunos dicen que los delfines son tremendamente inteligentes. La otra vez vi un reportaje sobre el pulpo. No sé si creo que algunos dicen que el pulpo es más inteligente que el mismo delfín, ¿no? Y en fin, la capacidad de algunos animales de mostrar inteligencia, no como la humana, ya no como la humana, por supuesto. Y aquí está la diferencia. Son animales precisos, pero sobre todo esto, queridos hermanos, con todo esto, Dios no se relaciona con ninguno de esos animales de forma personal. Solo lo hace con los seres humanos. Solo lo hace con los seres humanos. La historia de la Biblia es la historia de cómo este Dios que habita las alturas se ha rebajado al nivel de sus criaturas para poder relacionarse con ellas. Por lo tanto, aunque la Biblia tiene la historia de la humanidad, ¿sí? No es mera historia de la humanidad, sino que es la historia de la humanidad bajo la perspectiva de Dios.
La Biblia contiene la historia de la humanidad bajo la perspectiva de Dios. De tal manera que Dios, desde el principio hasta el fin, Él es el centro. Él es el eje alrededor del cual giramos. Él es ese punto de referencia, Dios. Ahora, se va revelando al ser humano desde el principio. ¿Y cómo lo hace? Mostrando todo su amor. Y a estos seres, ya hablando de dos criaturas ahora, Adán y Eva, ya, Dios le regala, ¿cierto? Se hace que sean uno el regalo de Dios para el otro, el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Y el versículo 25 dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. La semana pasada dije que una de las cosas maravillosas de la comunión con Dios, una de las cosas gloriosas de la realidad antes del pecado, era que no había malicia. Al no haber maldad, no había ningún tipo de sentimiento maldadoso o malvado. Y la malicia, ¿sí? Es la que se gesta en base a la vergüenza. La vergüenza es la que introdujo la malicia en el ser humano, o también, si alguien quisiera, viceversa. La malicia produjo la vergüenza. Pero la verdad es que aquí la vergüenza es que se miraban y ellos estaban desnudos, ¿ya? El tema no es que no sabían que estaban desnudos. Ellos sabían que estaban desnudos, pero su desnudez, ¿ya? No había sido aún afectada por la maldad, por la malicia. Y esto muestra cómo, si podríamos llamarlo así, la moral y la ética del ser humano, ¿ya? Fue tremendamente afectada por el pecado. Aquí aún no hay pecado. Por eso la desnudez es algo común al ser humano, inherente. No necesitaban tener vestidos, porque no había maldad en ellos. Y fíjense cómo lo deja claro, o sea, acaba de decir, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego hace este comentario, ¿no? Pero este comentario está estrechamente relacionado con el versículo que acabamos de leer en el capítulo 3, ¿cierto? Justamente después de que pecan, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos en el sentido, ¿cierto?, de la vergüenza, ¿ya? Por primera vez ellos entienden que están desnudos. Vuelvo a decir, acabo de decir, ¿cierto?, que ellos conocían la desnudez, ¿ya? Pero la desnudez para ellos no era más maligna. Entonces, aquí viene el tema. No se avergonzaban. Y dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, la idea de, entonces, perdón, y conocieron que estaban desnudos, ¿la idea cuál es? Es la idea de que ahora se ven desnudos y sienten vergüenza, ¿sí? Vergüenza. Versículo 10. Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, ¿sí? El miedo, la vergüenza, que va siempre de la mano con el miedo, ¿ya? Fueron productos primarios después de la caída. Pero volvamos al tema de que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. La vergüenza entonces no era porque sencillamente, o sea, perdón, la ausencia de vergüenza no era sencillamente porque ellos no conocieran, ¿sí? Alguien por ahí podría decir, ¿cierto?, que ellos tal vez se veían vestidos. No, no. El tema puntual, y que se queda aquí en el versículo 25 del capítulo 2, es que la vergüenza, el miedo, ¿sí?, la malicia no estaba presente en sus vidas. ¿Ya? Todo, miren, todo lo que se va a perder, todo lo que se va a perder. De hecho, como yo comenté la semana pasada, hoy día hasta la vestimenta ceñida, ¿sí?, es peligrosa. ¿Por qué? Porque insinúa desnudez.
¿sí? Ese es el problema con la ropa ceñida. Alguien podrá decir, pero yo me he visto como quiero, vístase como quiera. Pero inevitable, y esto no solamente con la mujer, también es con el hombre. ¿Ya? Cualquier tipo de ropa ceñida va a insinuar desnudez. Y eso no es que yo sea un viejo, ¿cierto? Un viejo retrasado, ¿ya? Eh, y que no me adapte a la realidad de hoy, ¿no, hermano? De hecho, con todo respeto, yo no me adapto a la realidad de hoy, me complica mucho, ¿ya? Me complica mucho la forma en que hoy día la gente se viste. Pero, ¿en qué sentido me complica? Que tristemente el libertinaje, ¿no? Eh, reina en medio de nosotros. Ahora, no solo con la vestimenta, con muchas cosas, ¿no? Con muchas cosas. Pero vuelvo al tema de la ropa ceñida. Claro, la ropa ceñida tiene un fin, y tiene el fin de insinuar. Cuando alguien se viste ceñidamente, es para insinuar el cuerpo, ¿ya? No sería ningún problema la ropa ceñida si no hubiera malicia en los corazones y en la mirada de los seres humanos. Pero la hay desde aquí, desde el capítulo 3 de Génesis. ¿Ya? Por eso el apóstol Pablo se enfoca en la forma de vestir, ¿o no? Por eso Pedro se enfoca en la forma de vestir. Es decir, ¿qué tiene que ver si en el Nuevo Testamento ya hemos visto de que el Señor ve el corazón del hombre y de la mujer? Eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces no importa cómo nos vistamos. Y aquí yo no estoy, hermanos queridos, contradiciéndome con lo que dicen algunos estudios, ¿cierto? Que sí, efectivamente, no importa cómo estemos vestidos, pero eso eh, en el sentido lógico de lo que estamos hablando. Aquí estoy hablando de, ¿cierto? De si yo me visto provocativamente. Ese es el enfoque de Pablo, ese es el enfoque de Pedro. ¿Ya? No significa, ¿ya? Esto de que no importa cómo me vista, no significa que yo necesito, voy a dar el ejemplo más típico de nosotros los pentecostales, no necesito ponerme una corbata, pero si me la quiero poner y quiero hacerlo para Dios, lo hago, ¿no? Hay libertad en eso, pero es diferente si yo como varón uso un pantalón muy ceñido, eso es diferente, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Para que no vaya a pensar alguien que vaya a escuchar el estudio luego y diga, pero hermano Pablo, si tú mismo enseñaste y dijiste que no importaba la forma de vestir. Sí, en ese sentido, ¿no? En el sentido general, ¿ya? De algún tipo de prenda, ¿ya? Especial que muchas veces hoy día nos autoimponemos o le imponemos a otros para poder honrar a Dios. Eso nace del corazón. Pero el tema de usar ropa, porque estoy hablando de ropa ceñida, eso es otra historia. Y es a eso a lo que se refiere Pablo, vuelvo a decirlo, es lo mismo a lo que se refiere Pedro, porque la idea de estos dos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, ¿cuál es? Es que nosotros no seamos piedra de tropiezo para otros. Eso es el amor. Y yo digo, hoy día a muchos no les va a gustar tal vez escuchar esto. No, porque ¿por qué yo me tengo que estar vistiendo a la pinta, ¿cierto? No sé, del lascivo, del que es lujurioso en la iglesia. Si yo quiero ir con un vestido apretado, ¿por qué? ¿Ya? Yo no me puedo estar fijando o pensando en qué va a pensar el hermano. Puede decir la hermana, yo he escuchado hermanas decir eso. ¿Ya? El tema es que el amor sí marca una diferencia. Sí, el amor marca una diferencia. Con mayor razón si está casada, con mayor razón si el hombre está casado, yo me debo cuidar en este sentido, en el sentido de aquello que puede, y es una realidad, puede afectar a un hermano débil, a una hermana débil, ¿ya? Con mi forma de vestir. Aquí entra el mismo parámetro de si bebo vino o no bebo vino, ¿cierto? Bíblicamente, si como de lo sacrificado a los ídolos, si no como de lo sacrificado a los ídolos. Es el mismo parámetro, ¿ya? ¿Y por qué? Por la malicia que hay en nuestras vidas, en el ser humano, en la humanidad. Bien, así que fíjense cómo entra el capítulo 3. Entra hablándonos de una humanidad sin vergüenza. Suena raro, ¿no? Una humanidad sin vergüenza. Hoy día tenemos que separar sin vergüenza, porque en español sin vergüenza tiene otro significado, ¿no? Un descarado, una descarada. Entonces, no, aquí es el hombre no tenía vergüenza, ya
de estar desnudo, porque no había malicia en ellos. O sea, esto confirma nuevamente el estado tremendo de pureza en que existía Adán y existía Eva. Ahora, en el versículo 8 del capítulo 3, ahora ya entramos al capítulo 3 de lleno, el versículo 8 del capítulo 3 dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Recordemos que es Dios, este ser que es santo, 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 es el que se paseaba en el huerto. Es el ser que los había creado y los había creado en perfecta pureza, de tal manera que así ellos podían tener esta comunión con el Dios, esta comunicación, esta relación con Dios. Obvio, porque Dios no se relaciona con lo inmundo, no se relaciona con lo malo, no se relaciona con lo corrupto, ¿sí? Entonces Dios crea al hombre. Miren, aquí se ve la maravillosa imagen de Dios en el hombre, ¿no? También en su pureza, ¿ya? En su pureza. ¿Qué es lo que hoy día afecta al ser humano? No solo, no solo esto que voy a mencionar, sino muchas otras cosas, pero por favor, me imagino que ustedes también pueden estar de acuerdo conmigo. Una de las cosas que más afecta al ser humano hoy día es el tema de la moral, ¿sí? La moral está bajísima. De hecho, hoy día la moral es relativa, entendiendo moral como esa cualidad, esa capacidad que tenemos de saber qué es aquello que es bueno, ¿sí? En acto y en sentir, en pensamiento, ¿ya? Y aquello que es malo, o como usamos nosotros hoy día el término degenerado, ¿sí? Entonces, cuando antiguamente la moral nos impulsaba a ser cuidadosos, ¿ya? Y muy cuidadosos en qué tipo de expresiones usábamos, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje. Hoy día, hasta los chistes, ¿no? El humor. Hoy día la moral vuela, ¿no? Vuela. Y eso también nos afecta a los cristianos de una u otra manera, ¿ya? No lo debería hacer, pero nos afecta. Entonces, el mundo, como enemigo nuestro, se centra en esto. Se centra en producir una sociedad de moral baja o de moral relativa, ambigua, no directa, no clara. ¿Sí? Me recuerdo, ahora aquí van a saber más o menos qué edad tengo, todavía me recuerdo aún en mi generación, creo que fue la última generación, varios que estamos aquí somos de la misma generación. En nuestra generación, en mi generación, todavía estaba el tema de que una relación sexual antes del matrimonio no era buena. Y no me estoy refiriendo al cristianismo, de forma general, ¿sí? Pero hoy día todo lo contrario. Los psicólogos le dicen a los jovencitos que es parte de su naturaleza, que es parte de su realidad, que es algo que ellos no pueden, es algo a lo cual no pueden oponerse, tienen que dejar que fluya, ¿sí? Y es un tipo de moral muy diferente, y estamos hablando de que han transcurrido 30 años aproximadamente, ¿no? En 30 años cambió todo. Y es así, hermanos, como ha ido avanzando el tema de la inmoralidad. Por eso de ahí viene inmoral, ¿no? De moral, sin moral. Y la inmoralidad, en todo sentido, hermanos, hoy día es parte de los actos de la humanidad. ¿Ya? Acá, por ejemplo, eh, en nuestro Chile, el mentir, por ejemplo, para poder defender al mentiroso hoy día se le llama mitómano. ¿Sí? O sea, es un problema psicológico. Yo no soy mitómano, nací así, me hicieron así. Y ya con eso estamos eliminando el tema de la moralidad y nos estamos volviendo inmorales en esto. ¿Sí?
Pero fíjense, ¿por qué tomo este caso? Porque en 30 años cambió tanto, ¿no? Tanto. Vuelvo a decir, hoy día decir que el sexo está solo para el matrimonio a los jóvenes es poco menos que ofenderlos, ¿no? Poco menos que, no sé, atentar en contra de su sanidad mental. ¿Ya? Y esto obviamente le ha pasado también la cuenta a la iglesia, que no ha sido clara en seguir lo que la Biblia, valga la redundancia, claramente enseña. ¿Sí? Claramente enseña. Hermanos, como hijos de Dios, tristemente digo, lo vimos también en nuestros estudios anteriores, podemos caer en ciertos pecados, ¿sí? Lo maravilloso eh, es cuando Dios nos restaura. Y digo maravilloso porque es realmente maravilloso, ¿no? Que Dios nos perdone y nos restaure, es maravilloso. Pero fue lo que enfatizó la palabra de Dios en nuestros estudios cuando vimos si el cristiano pecaba o no, ¿no? ¿Cuál era algo clave? Era la frase, no practica el pecado. O sea, no es algo que lo hace habitualmente. ¿Ya? Eso fue una de las frases claves que vimos cuando estudiamos el tema del pecado en el cristiano. Espero que se recuerden. ¿Ya? Sin embargo, hoy en día, el tema de no es que Dios nos ama, le ha dado una puerta abierta. Es que no importa lo que hagas, no importa las veces que lo hagas, Dios te ama. Si eres un elegido de Dios, no importa lo que hagas, ¿sí? No importa lo que hagas. Dios te ama igual. Dígame que eso no es una realidad. ¿Sí? El mensaje, miren, hoy día escuchaba en un video, y en el video se hacía como una reseña de una iglesia que estaba en de aniversario. Entonces se hacía como un video llamativo, y en el video llamativo había una persona que decía cómo Dios, ¿cierto?, se enfoca en sanarnos, restaurarnos, ¿sí?, bendecirnos. No sé si notan algo en estas tres palabras que ocuparon. Sanarnos, restaurarnos, bendecirnos. ¿Sí, hermano Marcelo? Todo enfocado en el yo, En el hombre. en el hombre, justamente. Y con lo que decía usted también del tema de por el amor, ¿no es cierto?, que de Dios, es como que prácticamente nos perdona todos los pecados. Está la famosa frasecita esa que dicen, Dios nos perdona todos los pecados, los pasados, presentes y futuros. Y ahí donde todos como que dicen, total, si peco, Dios ya me perdonó todos mis pecados. Así es. Ese es un gran problema. Tremenda repercusión que tiene, ¿no? En muchos hijos de Dios que creen eso. Ahora, ¿se fijan, no? A mí me llamó la atención eso. Me llamó mucho la atención porque en ningún momento, se dijo perdón, ¿sí? Perdón de pecado, a eso me refiero, ¿no? Dios quiere perdonarnos. No se tocó esa palabra. Ahora, no, que tal vez se equivocó la persona. Bueno, al hablar de renovar, de restaurar, va implícito. Es que no está tan implícito. Porque al seleccionar esos tres términos, hermanos, lo que yo estoy haciendo es poniendo a Dios girando en torno al hombre, el Dios persiguiendo al hombre, ya Dios teniendo como su gran prioridad al hombre, ¿ya? Y el hombre como un bebé, ¿no? Como un bebé que está aprendiendo a caminar, y el papá alrededor de él, ¿no? Ay, hijo, ¿no? Que Dios lo hace con sus hijos pequeños, ¿ya? Pero aún con sus hijos pequeños, ¿cierto? Él siempre tiene para ellos una palabra para que vayan creciendo y vayan madurando. Pero ¿qué pasa? Que una iglesia que lleva 30 años y lleva 30 años predicando lo mismo, que todo tiene que ver con este es el lugar donde Dios te quiere sanar, donde Dios te quiere restaurar, Dios quiere sanar tu alma. Correcto, sanar el alma, pero ¿cuál es la esencia de sanar el alma? Es
perdonar los pecados, borrar los pecados, limpiar los pecados. Y eso solo ocurre cuando la persona se arrepiente, cree, y por medio del arrepentimiento, Dios le regala todo eso. Si eso es maravillosamente regalado por Dios, no cuesta nada. Jesucristo ya ganó todo eso para todo ser humano en la cruz. Pero tiene que venir nuestro paso para recibir este regalo, y es por medio del arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica también conversión, ¿sí? Conversión. Ahora, lamentablemente, hermanos, lo que yo escuchaba aquí, no solamente lo he escuchado hoy, lo he escuchado, y hoy día se habla mucho, ¿sí? Cuando vuelvo de Ovalle, pasa el bus por ahí en la zona centro de Santiago, por una iglesia, ¿no? Y en la iglesia dice, no sé, restaurando el alma caída, y hay otra iglesia por acá que se llama al taller del maestro, ¿cierto? El taller del maestro. Y son títulos, hermanos, yo no estoy en contra, cada uno le pondrá los títulos que quiera a la iglesia, pero muchos títulos tienen que ver con eso, tienen que ver con el enfoque al ser humano. Y no estoy hablando, hermanos, de la Iglesia Universal, de Dios, esa iglesia, esa secta, ¿no? Brasileña, no sé si la han escuchado, el famoso Pare de Sufrir, ¿no? Conocidísimo, ¿ya? No estoy hablando de ellos, porque ellos son una secta, ellos no tienen ni un pelo en la lengua. Acá en Santiago, una tremenda iglesia en el centro de la Alameda, donde dice claramente, estás con problemas económicos, ven. Así, directo. O sea, no son como algunos predicadores que disfrazan el evangelio de la prosperidad. No, ellos van directo. Ven, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar trabajo. Así, directamente. Así, yo no estoy hablando de ellos, estoy hablando de iglesias que se supone que son cristianas bíblicas. Así que, hermanos, el tema de la moral, el tema de la inmoralidad, no solamente está desatada en un mundo sin Dios, que es el fruto que estos árboles dan, por así llamarlo, ¿no? Pero que tristemente también se ha involucrado en la iglesia. Líderes robando, ¿no? Haciéndose ricos a costa de la gente pobre de sus iglesias, líderes engañando, no, pero la cosa está desatada, ¿no? Todo eso, esto es parte, ¿cierto?, de lo que produce el pecado, en contradicción con lo que estaba experimentando Adán y Eva. Por eso Adán y Eva podían tener esa cercanía con Dios, por la pureza que había en ellos, ¿sí? Por la pureza que había en ellos. Bien, y en medio de esta pureza, en medio de toda esta limpieza de mente, de corazón, de emoción, el sentir, el pensar, el actuar era puro en sí mismo, ya integralmente, en medio de toda esta realidad ajena al pecado y de la mano con la realidad de que Dios dio todo lo que al hombre le hacía falta y lo que él necesitaba, aparte de todo lo que le dio más encima, su compañía, su amistad, su comunión, ¿ya? En medio de todo esto aparece este animalito, este animalejo, la serpiente. La serpiente era astuta. Hoy día nosotros, al ver Apocalipsis, cuando comencé a compartir con ustedes Génesis, les dije que Génesis y Apocalipsis estaban tremendamente vinculados, ¿se recuerdan? Y una de las vinculaciones más potentes entre Génesis y Apocalipsis es que en Apocalipsis se le da por primera vez el nombre al diablo, llamándole la serpiente antigua, ¿no? Entonces, ya, ¿quién era él? Pero el tema es que aquí se habla de un animal concreto, la serpiente. Y se dice que este animal tenía una característica concreta también, y era que era astuta, pero más astuta que todos los animales. O sea, significa que en esta realidad los animales también tenían cierto, por así decirlo, ¿no? Cierto grado, ya, no de inteligencia como la del hombre, pero sí aún no habían sido afectados, ¿ya? Recuerden que la naturaleza, la creación, es golpeada también por el pecado, ¿sí? Por eso Pablo dice que la creación, nos referimos a la Tierra, al planeta y al universo entero, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque también ella necesita ser redimida,
porque el pecado del ser humano le ha afectado, ha golpeado a la creación. Pero aquí estaban en ese nivel completamente ajenos también ellos, ¿no? Y esta serpiente era astuta. Nosotros generalmente nos enfocamos, era la serpiente. Pero ¿cómo era esa serpiente? ¿Cómo podía hablar? ¿Ya? Lo más probable es que Adán haya podido hablar con todos los animales. No hay ninguna parte donde lo diga, literalmente aquí, ¿ya? Pero es obvio, ¿no? Le puso nombre a todos, de alguna forma se comunicaba con ellos, ¿ya? La Biblia no nos especifica, pero sí nos dice que este animal hijito era muy astuto, más que todos los otros animales del campo. Y nosotros perdemos muchas veces la perspectiva, hermanos. Miren, la astucia puede ser un tremendo instrumento en las manos del diablo. ¿Sí? El ser humano, en su astucia, queda arredo. De hecho, Dios dice que los prende en su astucia. En el capítulo 1, si mal no recuerdo, perdón, en el capítulo 2 de los Salmos, Salmo 2. Entonces, la astucia, sea en este caso la serpiente, sea un ser humano que se cree astuto, muchas veces esa astucia es sencillamente, ¿sí? Una puerta abierta para el diablo. Y eso yo creo que todos nosotros sabemos que es así, ¿no? El cristiano tiene que ser siempre cuidadoso con la astucia. Es verdad, el Señor Jesucristo dijo, sean astutos como serpientes, ¿sí? Pablo dice, por astucia los prendí, le dijo a los corintios, ¿no? ¿Ya? Entonces la astucia tiene dos lados de la moneda, ¿no? Pero fíjense que la verdad es que es una sola, la astucia. El punto es cómo, ¿cierto? Yo ocupo la astucia, ¿sí? Si la ocupo, la astucia para engañar, es lo que Satanás hizo a través de la serpiente, ¿sí? ¿Ya? Porque la astucia, para nosotros, la astucia tiene una relación siempre negativa con engaño, pero no necesariamente eso es la idea en el caso especialmente de los versículos que yo les cité, como lo que dijo Jesús, sean astutos como serpientes, y como Pablo dijo también, por astucia los prendí. ¿Ya? Esa palabrita, ¿sí? Se refiere a ser inteligentes y muy sabios en cómo abordamos ciertas situaciones, y no necesariamente usada para el mal. Aquí la astucia es ocupada negativamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace la serpiente? La serpiente lo único que hace es entrar en una conversación, y debido a su astucia, el diablo ocupa a la serpiente para charlar con la mujer, ¿ya? Veamos esto, hermanos queridos. Cuando nosotros entramos aquí a la tentación, tenemos que reconocer lo siguiente. Primero, que la tentación enfocó, ¿qué enfocó la tentación? Enfocó la prohibición de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que Dios prohibió. ¿Qué es lo que le dice la serpiente a la mujer? Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto, ¿sí? Se dan cuenta cómo lamentablemente, hermanos, la tentación aquí, y muchas veces también, hoy en día, se enfoca en lo que Dios prohíbe. Obviamente, porque esto provee de una mala imagen a Dios. Es el ser que prohíbe. ¿Sí? Pero la pregunta es, correcto, ¿el Señor prohibió algo? Claro que lo prohibió. ¿Pero qué prohibió? Una sola cosa. Y esa tentación nos hace enfocarnos en la prohibición y perder la perspectiva de todo aquello que no estaba prohibido. Ese es el tema. La prohibición de Dios era porque eso que estaba prohibiendo, ¿cierto? Era por el bien del ser humano. Pero, lamentablemente, la tentación es así. Se enfoca en lo que Dios prohíbe, ¿no? Ahora, el tentador
siempre va a actuar así. Siempre va a apelar al lado negativo de Dios. Pero somos nosotros los que deberíamos reaccionar ante la tentación, ¿o no? Eso es lo que tendría que haber hecho Eva. Eva tendría que haber pensado, sí, Dios nos prohibió, nos hizo una provisión, pero nos dio tantas cosas. Nos ha dado tantas cosas. Se ignora aquí el sobreabundante permiso y provisión divino de come de todo árbol. Come de todo árbol. Incluso si quieres comer del árbol de la vida, come del árbol de la vida. No, pero la tentación estuvo enfocada en lo que Dios prohibió. Entonces siempre la tentación querrá mostrarnos el supuesto lado negativo de Dios. ¿Sí? Ese supuesto lado negativo de Dios y su relación con nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, la necesidad que paso en cierto momento. Ay, hermanos. Y aquí digo amén yo. Cuando paso yo una necesidad, wow, estoy apretado. Apenas estoy llegando al mes. Digo, Señor, ¿de dónde saco? ¿No? ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál va a ser la voz del diablo a mi oído? Va a ser, mira, ahí está tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que te dijo que te iba a proveer? ¿Ya? O sea, Señor, no quiero pedir prestado y ahí está, ¿no? Y estoy necesitado en ese momento, ¿no? ¿Cuál va a ser el enfoque de la tentación? ¿Cuál va a ser el susurro del tentador? Mira qué malo es Dios. Pero esa tentación tiene un doble fin, atraernos hacia el pecado, pero también enceguecernos, que nos enfoquemos en ese momento y en esa necesidad y nos olvidemos de todo lo que Dios nos ha dado durante tanto tiempo. Mis queridos hermanos, soy un testigo de las riquezas de Dios, de cómo Dios me ha bendecido tanto. ¿Sí? Tanto. Y siempre veo y me encarga, y parece que Dios se encarga de mostrarme de vez en cuando lo bien que estoy en comparación a cómo están otros. Ahora, no es que yo crea que Dios es siempre quiere que yo, o que Él es mediocre, que yo lo vea como un ser mediocre, que siempre me quiere tener viviendo al día. No, ese es un trato de Dios con cada uno de nosotros, pero sí dejamos de ver la sobreabundante provisión que Él nos da día a día y solamente nos enfocamos en ese momento, en esa dificultad. Mi hermana Miriam. Sí, pastor, mire, aquí en el versículo 4, la serpiente le dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. De cierta manera, la serpiente no les mintió, porque realmente fueron abiertos sus ojos al sentir vergüenza de verse desnudo, porque hasta ese momento no había conocimientos de ellos del mal. Exacto. Solamente del bien. Pero si bien es cierto, no eran como Dios, pero al final de cuentas igual se le abrieron los ojos al ver el bien y el mal y qué es lo que les causó el hecho de ser tentados por la serpiente. Sí. Ahora, la tentación, lo prohibido siempre va también ligado con la curiosidad, pues, pastor. Totalmente. ¿Qué puede pasar? ¿Cierto? Y yo creo que una de las cosas también que veamos si es verdad o no, es tanto así lo que dice Dios. Entonces, también ellos, en ese sentido, sus ojos sí fueron abiertos. No como la serpiente se los decía, pero sí de cierta manera se dieron cuenta del mal, al sentir vergüenza. Sí, justamente mi hermana Miriam. Sí, estamos ya justamente llegando a ese versículo que es en esencia lo que mi hermana Miriam acaba de decir. Y efectivamente, o sea, esa es la idea de este capítulo, hermano, es mostrarnos cómo actúa la tentación. No es mera historia para nosotros, es algo que Dios escribió para que nosotros no solo supiéramos cómo cayó el primer hombre y la primera mujer, sí, para saber eso, pero también cómo nosotros tenemos que aprender a enfrentar las tentaciones, ¿no? Y obviamente esto va justamente
estrechamente relacionado con lo que acaba de decir mi hermana Mira, ¿ya? Y lo vamos a reforzar cuando lleguemos ahí. Ahora, fíjense, entonces, el enfoque sobre qué estuvo, sobre la prohibición de Dios, no sobre la provisión de Dios. ¿Sí? El enfoque entonces, vuelvo a decirlo, son dos palabritas que se parecen, las voy a decir más lentas. El enfoque de la tentación estuvo en la prohibición de Dios, o sea, lo que Dios prohibió, y no en la inmensa provisión que Dios les dio. Vuelvo a decir, tengo una necesidad en un momento y veo esa necesidad de ese momento y dejo de ver cómo Dios ha sido tan bueno conmigo a través de tanto tiempo. ¿Sí? Otra cosa, cuando Dios me manda a dejar cosas y yo me enfoco en eso y la tentación me enfoca en eso, ¿no? Pucha, que tengo que dejar esto, ¿no? Pero no me deja ver la razón beneficiosa por la cual Dios me demanda dejar esas cosas, ¿no? De esa forma actúa la tentación. Es siempre llevándonos a enfocarnos solo en un punto que exalta, entre comillas, ¿sí? Falsamente, una aparente, ¿cómo lo digo? Mala intención de Dios. Y que no es lo que Dios quiere. Ya, que no es lo que Dios quiere. Ahora, de esa manera, también, cuando yo estoy pasando un gran problema y aparentemente veo que ese problema es tan grande, pero comienzo a ver ese problema y me olvido y me desenfoco de la gran fidelidad, de la gran provisión de Dios, ¿cierto? En medio de ese problema. ¿Sí? Salmo 23. Creo que todos conocemos el Salmo 23, ¿no? Yo sé que ustedes se han dado cuenta, si no, bueno, gloria a Dios, porque hoy día nos daremos cuenta. ¿Ya? Vamos al Salmo 23, echemos una leidita, ¿no? No es malo volver a leer este Salmo tan conocido, ¿no? Uno de los salmos más conocidos. Noten bien el enfoque. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? En las versiones más nuevas dicen, Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor, nada me falta, en presente, ¿no? El hebreo puede ser traducido de las dos maneras, y al final es lo mismo, que nunca le va a faltar, ¿cierto?, a aquellos que son pastoreados por el Señor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hasta ahí, maravilloso, ¿no? Ojalá deseamos llegar hasta ahí, pero no llega hasta ahí. ¿Qué dice el siguiente versículo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Prepararás o aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero enfoquémonos en el versículo 4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte. Fíjense, David entiende que es inevitable pasar por el valle de sombra de muerte. Él nos dice aquí, él me librará, él no permitirá que yo baje al valle de la sombra de la muerte. No. Él dice, en ese instante que estoy experimentando la muerte, la sombra de la muerte, en ese valle profundo, ahí, en medio de esa circunstancia ya mala, por así decirlo, negativa, contraria, yo no voy a temer porque tú estarás conmigo. ¿Dónde? En el valle de la sombra y de la muerte. ¿Entendemos la idea, hermanos? ¿Sí? O sea, veámoslo desde este punto de vista. Cuando tenga problemas, tú estarás conmigo en el problema. O sea, no significa que Dios va a impedir que sus hijos jamás experimenten un problema. No, los problemas van a venir. ¿Qué marca la diferencia? Es que Él estará con nosotros en medio de esos problemas. Pero cuando llega el problema, lo primero que hace el hermano Pablo es decir, soy tu hijo, Señor. ¿Por qué permites que me pase esto? ¿Sí? Desenfocándome de la fidelidad de Dios que lo va a llevar a estar conmigo en medio de ese problema. ¿Sí? ¿Se dan cuenta entonces cómo, claro,
cómo la tentación siempre nos va a llevar a enfocarnos en aquello que aparentemente es negativo que Dios nos demanda y no en toda la cantidad de cosas positivas que se pueden experimentar junto a Dios. Es más o menos lo que en algunas predicaciones se ha dicho, ¿no? Yo lo he escuchado varias veces. Dicen, siempre enfocamos en los no de Dios. En los no de Dios. Y nos enfocamos en ello y nos olvidamos de los sí de Dios. Sí, claro. Ah, no, no, no. Es como el papá a la mamá. No, no a esto, no a esto. Ah, papá, que tú siempre me dices que no. Sí, pero te digo no a lo malo. Pero si te digo, ahí está el refrigerador. ¿No? ¿Está con llave el refri? No, hijo. No, papá, no está listo. Usted tiene acceso al refrigerador cuando quiera. ¿Ya? Obviamente no a las 3 a 4 de la mañana, pero bueno, si están estudiando de noche, denle nomás. ¿No? Pero no ven el sí a su pieza, no ven el sí al abrazo, no ven el sí a muchas cosas, solamente ven el no. Eso fue lo que atacó la serpiente y el diablo a través de la serpiente con Eva. La prohibición. El énfasis fue en la prohibición de Dios y no en la provisión amorosa de Dios. ¿Ya? De Dios. Volvemos a Génesis. Génesis capítulo 3. Y aquí tenemos, hermanos, algo tremendamente importante. Una vez escuché, ¿cierto? Y lo entiendo, sí, es algo que puede sacarse del contexto. Esto es, ¿dónde estaba Adán? ¿Sí? ¿Dónde estaba Adán? Adán tendría que haber estado con su mujer, porque no estaba con su mujer. ¿Sí? La verdad es que esto se lo escuché a una hermana. Voy a ser sincero. A una pastora que estaba bregando. ¿Dónde estaba Adán? ¿Por qué Adán no estaba cuidando a su mujer? ¿Ya? Después escuché en otro retiro a un pastor decir, ¿dónde estaba Adán? Estaba labrando la tierra, pues estaba trabajando el pobre, sí, tenía que llegar, si no, la señora le echaba la foca, y ahí están las discusiones entre los dos lados, ¿no? No importa dónde haya estado Adán, no importa eso en esencia, hermanos queridos. ¿Se puede tomar para una consejería matrimonial? Sí, se puede tomar, pero el énfasis supremo en todo esto, hermano, ya, porque fíjense, capaz que Adán haya estado ahí mismo al lado, ¿sí? Porque dice que la mujer tomó, comió y se lo dio a su esposo. Ya, no sabemos. El problema aquí, hermanos, se suscita, ¿saben cuándo? Cuando queremos defender a Adán o cuando queremos defender a Eva. Y la palabra de Dios no está para eso. No está para eso. Ya. Ambos pecaron. Ambos por decisión propia. Ambos tienen su responsabilidad. Ambos. Pero sea como sea, la mujer aquí, no sabemos si estaba sola, si Adán andaba por ahí cerca, o si efectivamente Adán, mientras estaba labrando la tierra, la mujer salió, ¿ya? Y tenía todo el derecho de Dios. No era pecado hacer esto, pero la tentación vino aquí, directamente a la mujer, ¿ya? Del fruto de los árboles del huerto, responde la mujer, ¿ya? Podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, recuerden que ahí también estaba el otro árbol. Dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Hermanos, aquí hay una tremenda enseñanza. Y la tremenda enseñanza no es que Eva fue la engañada y todo eso, no. No, nos enseña a hombres y a mujeres, a hijos y a hijas de Dios hoy en día. ¿Ya? La mujer respondió a la serpiente, no comerán ni le tocarán. Y luego la serpiente viene y le dijo a la mujer, fíjense, es como que estaba gestada, la pregunta tenía una intención, la mujer cayó en esa intención y de ahí se agarró la serpiente para llevarla a una tentación más profunda. Pero fíjense, primer punto, Eva no cita correctamente la palabra de Dios. Nos hemos fijado en eso, ¿no? Porque Dios no le dice, no comerán
de ese fruto ni le tocarán. ¿Sí? No dice no le tocarán. La prohibición no era no le tocarán. La prohibición era no lo comerán. Está claro, ¿no? Entonces, Eva añade, ¿sí? Añade. Pero al añadirle ya está distorsionando ¿qué? La palabra de Dios, el mandato de Dios. ¿Les suena conocido esto? Añadir a la palabra, distorsionar la palabra de Dios. Fíjense cómo esto viene desde el principio. ¿De dónde nacen las sectas hoy en día? De distorsionar la palabra de Dios, de añadir a la palabra de Dios, de quitarle a la palabra de Dios. Hermanos, sé que para muchos, hermanos, yo no voy a estar, hermanos, por favor, no, jamás vamos a discutir por esto. No tiene razón de que discutamos sobre esto. Muchos dicen, no, los adventistas son o no son hijos de Dios. Ya, hermanos, Dios conoce cada vida. Ahora, las doctrinas de iglesias sí son antibíblicas, ¿ya? Como por ejemplo, tal vez, no sé la cantidad, pero la mayoría, doctrinas claves del adventismo. Fíjense, no voy a hablar de personas, ¿ya? Voy a hablar de sus doctrinas. Dentro de la doctrina del adventismo, hermanos, está algo que ellos, sobre lo cual fundamentan todos sus estatutos doctrinales. Y es que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, pero que la famosa profeta Elena de White también fue inspirada. ¿Entienden la idea? La palabra de Dios más la profeta. O sea, se le está añadiendo a la revelación divina. ¿No fue el mismo error con Eva? ¿El mismo error? Entonces ellos creen en la Biblia, pero la Biblia de ellos tiene que ser interpretada bajo las profecías y las revelaciones que recibió Elena de White. Hermanos, si saben, cuando hace muchos años atrás, cuando yo estuve en el Instituto Teológico y me enseñaron sobre religiones comparadas y estudiamos el adventismo, yo lo estudié. Yo dije, wow, sí, pero tal vez no es tan grave. Pero hoy en día, hermanos, en que hay tanta información de tantas cosas, uno se va dando cuenta de que la cosa es tremendamente seria. Muy serio, hermanos, muy serio. Porque, por ejemplo, de guardar el día sábado, claro, lo sacan de la Biblia, pero ellos lo confirman con las profecías de Elena de White. Y aquí está hasta dónde puede llegar a alguien de decir, necesito la Biblia, pero también necesito un profeta. Y eso es lo que pasa hoy día, ¿o no? Muchos evangélicos critican a los adventistas por esto, pero en sus iglesias también tienen al profeta y a la profetisa. ¿O no? Claro. Es una declaración implícita, pero para mí, más que implícita, llega a ser explícita, pero vamos a ser misericordiosos, voy a ser compasivo y voy a decir una declaración implícita, no escrita, pero voy a decir, necesito la palabra de Dios, pero también necesito el profeta. ¿Sí? Necesito al profeta. Estuve en una reunión, hermanos, donde un hermano oraba y decía, pero antes de orar, él estaba predicando, ¿no? Y dentro de las cosas que decía, ¿dónde están los profetas? Han desaparecido y lo hemos cambiado por el conocimiento, ¿no? Hermano, porque era una especie de celebración de cumpleaños de la iglesia y la corporación donde este predicador estaba compartiendo. Y él comenzó a darle a eso. ¿Dónde están los profetas? ¿Sí? Y en la oración, Señor, levanta a los profetas. Hermanos, la profecía es un don. Yo creo que el don de profeta existe. Creo que está vigente, pero no bajo la interpretación que hoy día le damos muchas veces, que no es la interpretación bíblica. Pero ese es otro tema. En unos 10 años más podríamos entrar en los dones. Por ahora no tenemos el tiempo para eso. Solamente dejar claro, hermano, ya, que se
se depende de ellos. ¿Y saben por qué se depende de ellos? Porque somos pésimos. No, no me refiero a ustedes, hermano. Yo confío en que el Señor les ha estado motivando a leer la palabra. Pero en general, muchos evangélicos somos pésimos lectores de la Biblia. Sí, nos encanta ir a sentarnos a nuestros cultos para que nos digan la palabra de Dios. Pero nosotros leerla, no. Y usted y yo sabemos que esa es la única gran razón de que la iglesia hoy esté como esté. Porque ya nos acostumbramos, nos sentamos en el sillón, venga pastor, venga hermano maestro, venga enséñeme. Quiero escuchar palabra de Dios, pero no dedicamos tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Y es por eso que somos tentados y caemos de la misma forma como Eva cayó, o como Eva comenzó a caer, porque aquí todavía no caía. Pero esto fue el primer trastabillón, ¿cierto? Fue como el que cuando uno se pega, ¿cierto? ¡Ay, ay, ay, me voy a caer! Fue eso. ¿Qué fue? Añadirle, distorsionar la palabra de Dios. No comas de él. Y ella dice, no comas ni le toques. ¿Se dan cuenta cómo es tremendamente importante esto de ser cuidadoso con la palabra de Dios? Yo no puedo mezclar la palabra de Dios con nada ni con nadie. No me tiene que interesar lo que diga un profeta o una profeta. Porque, hermanos, un profeta y una profeta de Dios jamás van a traer revelación nueva. Está todo aquí en la Escritura. Ya no necesito que me añadan nada aquí. Está todo lo que yo necesito. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona un profeta? Es tomando aquí una palabra precisa para mí en un momento preciso que tiene que ver con una circunstancia precisa, pero viene de aquí. ¿Sí? Cuando alguien dice, Dios me dio una nueva revelación, inmediatamente o se retracta o explica que tal vez no estamos entendiendo lo que quiere decir, o se le muestra la puerta de salida, muchas gracias, que Dios tenga misericordia de usted, avance, no lo necesito. No, es que la mano de Dios, y cuidado hermano, porque hoy en día hay gente, estos profetas que se creen que si uno no les recibe la palabra de Dios, poco menos que dicen, te voy a maldecir en el nombre de Jehová. O sea, es una cosa terrible, hermano, terrible, que tristemente ocurre. Y la gente, como es ignorante de la palabra de Dios, les tiene miedo, les cree, les acepta. Ahora, esto muestra, hermanos, la necesidad imperiosa de conocer y usar correctamente y fielmente la palabra de Dios. ¿Sí? Como dijo Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien, que usa bien, correctamente la palabra de Dios. Con razón, Apocalipsis 22 que dice, todo aquel que le añada a esta profecía, todo aquel que le quite palabras a esta profecía, las maldiciones de este libro vendrán sobre él. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué tan exagerado, Señor? Porque así es de peligroso, de terrible el hecho de que distorsionemos la palabra del Señor. Y hoy día hay mucha gente repitiendo versículos que ni están en la Biblia. Y hay gente repitiendo versículos mal citados de la palabra. Y hay gente por cantidad que está repitiendo versículos porque solo lo escuchó y no tiene ni idea del contexto. ¿Sí? Entonces, ese es el problema grave con todo esto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo no añadir, no distorsionar la palabra de Dios? ¿Cuál es el primer paso? El más obvio, conocerla. Y volvemos al mismo punto, hermano, de nuestros estudios. Desde que comenzamos, lea la palabra del Señor, léala. Ojalá pueda dedicarse a decir, desde ahora voy a comenzar a leerla en orden. Ojalá lo pueda hacer. No es que no entiendo, no se le está diciendo que entienda. Que usted vaya leyendo y a medida que usted vaya leyendo se va a saber la Biblia cuando la termine. No. Lo más probable es que no ocurra eso. Sígala leyendo igual, termínela. Vea que es como una carrera que tiene que terminarse. ¿Sí? Porque después cuando la termine, va a ir con la segunda lectura de la Biblia completa. Y la segunda lectura de la Biblia completa
usted va a ver el milagro, van a comenzar a salir cosas que antes no salieron, va a comenzar a entender cosas que no entendieron. Hermanos queridos, la única forma de no ceder a esta tentación, ¿sí?, a no caer en este grave error de distorsionar o añadirlo, quitarle a la palabra de Dios, es conociéndola. Es conociéndola. Así que, hermanos, fíjense cómo nos enseña poderosamente, ¿cierto?, el error de Eva para nosotros, ¿ya? De hecho, Pablo a los Corintios ya les dice que él está orando por ellos porque tiene temor de que sean engañados como la serpiente engañó a Eva. Ya engañó a Eva. O sea, hermano, la tentación sigue vigente desde este primer terrible día. Pues de hecho, desde ahí se intensificó al ser humano. ¿Ya? No importa, hermanos queridos, no importa que Eva, alguien dijo por ahí, es que Eva no escuchó directamente de Dios la frase. Eso no es una excusa, porque la Biblia, ¿sí?, no nos da una posibilidad de interpretar eso. ¿Ya? Es verdad que no la escuchó, pero mal interpretarla porque no la escuchó, sin lugar a duda, ¿ya?, Adán le habrá dicho exactamente lo que Dios le dijo. Si aquí el problema está en Eva, en que ella le añade a la palabra de Dios. ¿Sí? Bien, seguimos. Estamos enfocándonos en la tentación. ¿Por qué fue tan sutil? Fue sutil porque Eva, sí, estaba, tristemente tuvo una disposición a añadirle a la escritura. El caso nuestro, ¿no? En ese tiempo no existía la escritura, existía la palabra de Dios hablada. Pero para nosotros existe ahora escrita. ¿Ya? A ella yo no le tengo que ni quitar, ni añadir, ni distorsionar. ¿Ya? ¿Qué otra cosa vemos aquí en la actitud de este animalejo? Ya, obviamente, quien está detrás es Satanás. ¿Ya? Es que desde el momento en que Eva cita mal la escritura, ¡pum!, salta, ¿no? Inmediatamente la contraparte. Fíjense, Eva termina diciendo en el versículo 3 al final, ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. Es como que yo escucho esto y digo, wow, si no me agarro tu palabra, Señor, ¡buc!, le voy a estar dando cabida al enemigo. Y eso es verdad, hermanos, ocurre. Eso ocurre, hermanos. Ya ocurre. Y aquí viene lo primero, y aquí entramos a lo que explicó muy bien nuestra hermana Miriam en delante. Pero partamos primero, dice, la serpiente dijo a la mujer, no morirán. Lo primero es, no morirán. ¿Pero qué había dicho la palabra de Dios? Morirán. Y ahora la serpiente le dice, no morirán. Esto es claramente o Dios tiene la razón, o la serpiente tiene la razón. Pero un poquito más allá, ¿a quién le creo? ¿O no? O sea, esto es un tema de fe. El primer problema tuvo que ver con la fe. Ahora, ¿cuál es el problema con nosotros en el tema de fe? Que lo he compartido antes, pero siempre es bueno volver a recordarlo. ¿Cuál es el pensamiento de la fe de la mayoría de los creyentes hoy? Fe tiene que ver con que yo creo que Dios me va a dar lo que yo le pedí. Siempre tan egocéntricos nosotros. O sea, una fe que gira en torno a mí para que yo consiga lo que quiero de Dios. Esa es fe. Y tienen su apoyo. ¿Su apoyo en qué? En las palabras del Señor Jesucristo. Todo lo que pidieran, creyendo, les será dado, ¿no? Listo, y se aferran ahí. Pero ¿qué están haciendo ahí? Vamos de nuevo un poquito atrás. A usar incorrectamente la palabra de Dios, sacándola de contexto, ¿no? Y no se entiende la idea de la fe en forma bíblica completa. Porque si entendemos correctamente a través de la Biblia qué es la fe no tiene solo que ver con conseguir lo que le estoy pidiendo a Dios.
que también tiene que ver con eso, pero no es la base de la fe. La base de la fe, mis queridos hermanos, a través de toda la escritura, tiene que ver, recuerden siempre, por eso lo repito, ¿ya? Y lo voy a seguir repitiendo lo más probable en algunos estudios, la fe es la confianza de vida puesta en alguien, es apoyar mi vida en alguien, es entregarle mi vida a alguien en plena confianza. No es, en primer lugar, para conseguir algo. Es decir, yo creo en ti. Creo que dependo de ti. Y es por eso que te entrego mi vida a ti. En tus manos va a estar bien mi vida. Eso es fe. Fe aplicada, fe real, fe efectiva. Por eso la fe tiene que ver con dependencia y obediencia. Dios le dijo a Noé, todavía nos queda harto para Noé, ¿no? Va a venir un diluvio, haz un barco, nunca había llovido en la tierra, Noé no tenía ni idea de lo que era lluvia, ¿y qué es lo que es eso, Señor? No teníamos ni idea si Dios le explicó científicamente eso, lo único le dijo que se iban a abrir las puertas de las aguas de los cielos, iban a caer, se iban a desbordar las fuentes de las aguas subterráneas y se iba a inundar la tierra. Y Noé nunca lo había visto, pero él creyó en Dios, fe, puso su confianza en Dios. Esa es la idea, ¿no? Enoc, por fe, caminó con Dios, creyó a Dios y por eso dijo, no hay otro lugar mejor para mí que al lado de Dios. Así que desde ahora para adelante camino junto a Dios, apegadito a Dios. De ahí no me aparto. Fe. ¿Por qué? Porque lo que Dios le había dicho, ¿cierto? Era lo que para Enoc, lo que para Noé, lo que para Abel, era la base de su vida. Entonces, fe, aquí es un tema de fe. ¿Es creerle a Dios o creerle a la serpiente? ¿O no? Eso es, hermano. Desde el principio ha sido un problema de fe. Pero vuelvo a decir, ¿qué tipo de fe? La fe integral, la fe de vida, la fe que me lleva a depender de Dios. Aquí, ¿cuál era la reacción que tendría que haber ocurrido con Eva? La misma que se espera de nosotros, mis amados hermanos. Es decir, no, estás equivocada, serpiente. Dios y su palabra es la verdad. Mi fe está puesta en esa palabra, está puesta en ese ser. Y yo le creo a ese ser. Y ese ser nos dijo, ¿ya? Que si comíamos, ¿sí? Íbamos a morir. Esa era lo que se esperaba de Eva. Era lo que se esperaba de Adán. Cuando Eva le lleva el fruto a Adán, ¿sí? Y le dice, esposo, come. ¿Qué fruta es esta? No, come nomás. ¿Sí? Sí, es rico. Y Adán cayó. No, hermano, no. Una vez yo escuché dos cosas aberrantes sobre esto. La primera, y una que decía que Adán dijo, es que mi esposa no la puedo abandonar. No la puedo abandonar, así que comeré el fruto porque la amo y porque Dios me la dio como compañera. Así que yo me sacrificaré por ella. Trae para acá ese fruto. Y se lo comió. Yo lo estoy dramatizando, hermano, ya un poquito, ¿sí? Pero en esencia fue lo que dijo ese predicador. Es más, estaba en una lectura bíblica en teatro. Se me dejó coger esa palabra, ¿ya? En teatro, hermanos. Y se daba así, poco menos que Adán era el pobrecito. No, y no solamente el pobrecito, sino que el gran héroe de la historia. Porque por cubrir a su mujer comió. Claro, seguramente. Y la otra aberrante es que Eva engañó a Adán. Pobrecito, el macabeo. ¿Sí? Pobrecito, vino Eva, le mostró una pierna, ¿cierto? Le dijo, mijito, mira, ¿cierto? ¿Y qué fruto es esto, mijita? No, un fruto rico, cómalo. Ah, ya, mi amor, nada de eso tampoco. Adán sabía exactamente qué fruto era. Adán supo exactamente lo que hizo.
Y lo hizo por la misma razón de Eva, por no poner su fe plena en su Dios, no creerle a Dios. Tal vez, tal vez, tal vez, Eva le dijo a Adán, tal vez, Adán, pero mira, yo comí y no morí. Ah, de veras, voy a comer yo también. Tal vez, no lo sabemos. Y como es tal vez, la dejamos a un lado. Lo único que aquí entendemos es que Adán no fue engañado. Lo dice Pablo claramente. Fue Eva la engañada. De hecho, más adelante Eva va a decir, la serpiente me engañó. Pero aún así, Dios no se la acepta a Eva. ¿Sí? De hecho, a Adán le echa la culpa a la mujer. Me dio de comer. Bueno, el punto aquí, mis queridos hermanos, es que es un tema de fe, de la verdadera fe. Es muy importante, perdonen que sea tan repetitivo, pero necesito que quede claro eso, ¿no? Sobre el tema de la fe. Porque aquí hablamos que es un tema también de fe, con el caso de Eva y con el caso de Adán. Quitaron su confianza en Dios, dejaron de depender de Dios. El dicho de Dios ya no fue suficiente para ellos. Ellos decidieron interpretar todo bajo su propio prisma y no bajo el prisma de Dios. Y díganme que eso no es el principio del caos. Yo me imagino que a ninguno de ustedes le ha pasado. Que en algún momento, voy a poner como ejemplo, cada vez que yo he dicho lo voy a hacer a mi manera, caos, caos. Se sigue repitiendo, a un nivel tal vez mucho más bajo, pero se sigue repitiendo la historia. Lo hago a mi manera, independiente de Dios, caos. Porque desde el principio, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, desde el principio del primer libro, de la primera historia bíblica, Dios nos está llamando la atención y nos está diciendo, mi relación con ustedes se forja en base a una fe. Y esa fe tiene que ver con que ustedes depositen toda su existencia en mis manos. Dependen de mí. Siglos después Jesús diría, nada pueden hacer sin mí. Lo mismo. Lo mismo. Nada bueno haremos sin él. Desde el primer libro de la Biblia es como que Dios nos está hablando. Sí, con un megáfono y diciéndonos, hijos, necesitan depender de mí. Dependan de mí. Hermanos, Adán y Eva, antes de caer, dependían absolutamente de Dios. ¿Cuánto más puede la caída? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? La dependencia de Dios. Entonces, ¿qué idea sale aquí? La idea de la fe, de una confianza total en quién es Dios y en lo que Dios dice, su palabra. Si la palabra de Dios me dice esto es malo, malo, punto. No tengo por qué filosofar, no tengo por qué experimentar, nada, malo. Malo. Hermanos, apliquémoslo a una realidad humana. Sabemos que son meras figuras, no tienen el mismo nivel, pero creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos sido padres, ¿sí? De los que veo, bueno, excepto el Rorro que todavía no es papá, ¿ya? Pero el resto creo que somos todos papás. No, creo que ninguno de nosotros puede decir, fui un papá perfecto, una mamá perfecta, pero sí amamos a nuestros hijos, ¿sí? Hemos amado a nuestros hijos, los seguimos amando, ¿ya? Y cada vez que nosotros le dijimos a nuestro hijo, no hagas esto, o esto es lo mejor, creo que siempre fue pensando en el bien de ellos. Y lo que uno siempre quiso es que los hijos confiaran en uno y tomaran el buen camino, ¿sí? Al confiar en nosotros, ¿sí? Es algo maravilloso cuando un papá escucha o una mamá escucha a un hijo, no, yo nunca fui por el camino de la droga porque mi papá, mi mamá me dijeron que eso era malo y que me iba a traer graves problemas. Yo he escuchado gente así y gente no cristiana, fueron enseñados, les creyeron a sus padres, pusieron su confianza de vida en ellos. Ahora, es triste cuando un papá y una mamá engañan a sus hijos, les mienten, porque eso rompe, ¿qué rompe? La confianza. ¿Se dan cuenta? Esto es fe. Esto es fe en Dios, es la confianza en Él. La confianza en Él. La diferencia es que Dios jamás nos defrauda. Nunca lo ha hecho conmigo.
Yo me he pasado rollo en mi vida que sí lo hizo, después me doy cuenta que no. Entonces, ¿cuál es la idea, mis queridos hermanos? Un tema de confianza. La fe es confiar, es poner toda la confianza en nuestro Dios. Continuemos, mis queridos hermanos. Aquí viene lo que compartía mi hermana Miriam, así que lo voy a pasar así rapidito. Lo primero, no morirán. ¿A quién le crees? Pues decidió creerle a la serpiente, ¿sí? Sino que sabe Dios que el día que coman de él, aquí viene, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Primero, serán abiertos sus ojos. Como dijo muy bien mi hermana Miriam, le fueron abiertos sus ojos. ¿Qué dice el versículo 7? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Sí. Aquí está la sutileza de la tentación. La sutileza de la tentación se basa en que muchas veces viene verdad, pero viene a medias. ¿Sí? Viene a medias. Y esto es lo que ocurrió. Una verdad a media. La verdad era que sí iban a ser abiertos sus ojos. ¿Cuál otra parte de la verdad a media? En que serían como Dios. ¿En qué sentido? Sabiendo el bien y el mal. Otra cosa. Pero ese serán abiertos sus ojos, como lo dijo muy bien mi hermana Miriam, y como lo dice el versículo 7, ¿sí? Es de forma negativa. ¿Sí? Esto significa que fueron abiertos sus sentidos al mal. Abrazos abiertos. Venga mal, entren. Vamos a experimentar el mal. Porque mis amados hermanos, la inteligencia que tenían Adán y Eva les permitía saber lo bueno y lo malo. Sí lo sabían. Ellos, por eso les he contado como pecado. Porque ellos saben que desobedecieron, por eso se esconden. Saben que han pecado. Cuando lo hicieron, sabían que no tenían que hacerlo. Sabían. La diferencia es que ellos sabían el bien y el mal, pero no en práctica. El mal no lo conocían en la práctica. Nunca lo habían cometido, pero sabían que era malo y que era bueno. Pero ahora lo habían probado. Ahora conocían el bien y el mal bajo una perspectiva, ¿sí? Ya no solo de saber qué es lo que es bueno y hacer lo bueno, sino ahora saber lo que es lo malo, experimentarlo. Lo triste, hermanos, es que aquí lo malo agarró fuerza sobre el bien, sobre el bien. Hasta ese momento conocían el bien, sabían lo que era bueno, lo vivían, lo experimentaban. Sabían lo que era el mal, pero no lo experimentaban. Decidieron no hacerlo hasta que llegó la tentación y ellos ahora no solo experimentaron el bien, sino que ahora por primera vez experimentan el mal y eso trae la consecuencia que todos nosotros conocemos. ¿Ya? Ahora, ese ¿serán como Dios? Bueno, algunos que toman esa frase, ¿no? Y la usan ya para decir que es la gran mentira del principio. Los mormones, por ejemplo, los mormones, ellos creen, está dentro de sus doctrinas, ¿no? Que todos los seres humanos vamos a llegar a ser dioses, los que somos fieles al Señor. Ellos creen que Jehová es un Dios, Jesús es un Dios, el diablo, Lucifer es otro Dios, y hay más dioses supremos sobre el Dios de la tierra que Jehová, y todas esas cosas serán como Dios. Hoy día, ¿qué es lo que quiere el ser humano? Ser Dios. ¿Qué es lo que el ser humano, por así decirlo, aspiraba a serlo con la Torre de Babel? Era llegar a ser al cielo, o sea, llegar a tener un puesto divino, ¿no? Esta es la antigua tentación y muchos se agarran de ahí, ¿no? Y serán como Dios. Está bien, pero literalmente lo que está diciendo la serpiente es, serán como Dios, ¿en qué sentido? Sabiendo el bien y el mal. Pero aquí está la sutileza de la tentación. Serán como Dios. Dios sabe el bien y el mal. Él lo experimenta todo, ¿sí? ¿En
En cambio, ustedes ahora están dependiendo de lo que Él les dice. Pero si ustedes comen, Dios sabe que ya no necesitarán depender de lo que Él les dice. Ustedes mismos lo experimentarán. En ese sentido, van a ser como Dios. ¡Wow! Conocimiento dejando a Dios a un lado. Experimentar dejando a Dios a un lado. Y hermanos, el ser humano, por querer experimentar cosas, ¿sí?, ha llevado a hacer cosas terribles. Terribles. No es que yo quiero experimentarlo. Yo quiero experimentar. Miren, díganme por favor, hermano, miren cómo estas cosas se han impregnado en la naturaleza humana. No sé si el caso de ustedes, mis amados hermanos, amadas hermanas, el caso mío. 15 años. Papá diciéndome, hijo, no hagas esto, porque te va a traer esta consecuencia. Ya, papá, pero por dentro la sonrisita. El viejo cree que sabe. Yo tengo que experimentarlo. ¿Sí? Yo tengo que vivirlo. Mijo, no fume. El cigarro puede producirle cáncer. El cigarro es adictivo. Va a empezar a fumar 1, 2, 3 puchitos y después va a terminar siendo adicto al cigarro. Ay, papá, necesito experimentar la vida. ¿Han escuchado eso? Sí, tal vez en algún momento lo escucharon de ustedes mismos. Necesito experimentar yo necesito vivir la experiencia, ¿no? ¿Listo? Ok, hágalo. Ay, Señor, ¿por qué no le hice caso al viejo? ¿Por qué no le hice caso a la vieja? Y se sigue repitiendo, ¿sí o no? Pareciera que estamos esclavizados a esta realidad. Mi papá me lo dijo a mí, yo se lo digo a mis hijos, yo reaccioné de la manera que la misma manera reaccionaron mis hijos conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que hay excepciones a esto, a estas cosas, pero es en general la historia de cada ser humano. De cada ser humano. ¿Cuánta cantidad de gente en mi vida, hermano, yo he escuchado decir esto? Si le hubiera hecho caso a mi padre, si le hubiera hecho caso a mi madre, si le hubiera hecho caso a Dios cuando era joven, si le hubiera hecho caso a la palabra de Dios, ¿o no? Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Sí. Pero llegamos a ese punto en que llegamos inevitable, pareciera que inevitablemente, porque no es inevitable, pero por nuestra tendencia humana, ¿no? Heredada de acá, de lo que estamos viendo, hay veces que se vuelve casi inevitable no llegar a ese punto de mirar, de que avanzamos en los años y decimos, ¿cómo me gustaría tener la sabiduría de vida que tengo hoy, pero poder volver al pasado, a los 15 años? No volvería a cometer los mismos errores, me ahorraría tantas cosas. Pero hermano, una mala noticia, la máquina del tiempo no existe. No existe. Ya estamos aquí, hermanos. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda algo maravilloso gracias al Señor. Nos queda el poder hoy vivir de acuerdo a la palabra de Dios y seguir adelante, terminando nuestra vida aquí en la tierra, viviendo de acuerdo al Señor, caminando con Dios, como lo hizo Noé, como lo hizo Noé, sí, apegados al Señor, viviendo para Él, en Él, por Él, para que así nuestros últimos días en esta tierra sean tiempos de paz espiritual, de comunión con ese Dios maravilloso que creó a Adán y Eva y nos creó a nosotros, y que en Cristo Jesús nos ha hecho nueva criatura y ha reimplantado su imagen en nosotros, como dice Pablo en Efesios y en Colosenses, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Es esta nueva creación. Hoy degustamos de esta amistad con Dios. Dios ya no se pasea por el huerto. Aunque hoy día, hace poco escuché una canción bien romanticona que decía, mi corazón es el huerto del Edén. ¡Ay, qué linda! ¿eh? Qué linda. El Señor se pasea aquí. Ojalá que sea verdad que la compuso, ¿ya? Y los que lo cantan, ¿ya? Pero sea como sea, hoy sí caminamos con Dios de forma espiritual, pero lo hacemos.
Entonces, mis queridos hermanos, es así como aquí se nos va enseñando los pasos, ¿cierto?, terribles que dio la humanidad a través de sus dos primeras personas, ¿ya? Sabiendo el bien y el mal, no podemos, hermanos, por nada del mundo querer experimentar cosas independientes de Dios. Es mejor decir, Señor, tu palabra dice que esto es malo, punto. Señor, tú no quieres que yo haga esto, no importa la razón, no la voy a hacer porque tú me dices que no lo haga. Dependencia, y eso es fe. Esa es la fe de todos los hombres y mujeres en Hebreos 11. Ese es el tipo de fe. No es ese tipo de fe de conseguir cosas, es la fe de la cual hemos estado hablando en este rato. Ese es el tipo de fe que tuvo Abel, que tuvo Enoc, Noé, Abraham y todos los citados hombres y mujeres ahí en el maravilloso capítulo 11 del libro de Hebreos. Hermanos, la tentación, vuelvo a decirlo, hermanos, se enfoca en que nosotros dudemos de Dios. Dudemos de Dios. ¿Ya? De hecho, nos quiere hacer creer que Dios es mezquino, ¿no? Oye, pero si Dios sabe que ¿por qué no quiere que ustedes coman? No van a morir. ¿Ya? No les va a pasar lo que Dios les dice. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él sabiendo el bien y el mal. Es una distorsión, hermanos. Toda tentación conlleva, al final, de fondo, una distorsión de lo que Dios nos ha dicho. ¿Ya? Lo que Dios nos ha dicho. Un ejemplo muy, muy sencillo. Hermanos, mentira blanca. ¿Han escuchado eso? Pero si es una mentira blanca, es una mentira no mala, ¿no? No, es que no voy a pagar, voy a hablar como santiaguino, hermano, ya. No me gusta Santiago, pero estoy siendo santiaguino hoy en día. No voy a pagar en el Transantiago o en el Red Book, le llaman ahora. No, me voy a meter por la puerta trasera porque no es justo lo que hace el Estado con nosotros. Me está robando los impuestos. Así que yo voy a hacer justicia por mi lado, por este lado. Así que no voy a pasar la vida. ¿Ya? Dígame que eso no es tentador. Bueno, un santiaguino se lo dice. Es súper tentador para los santiaguinos, ¿no? No, basta de esto. Ya, basta de esto. Sí. Es injusto, tal vez sea injusto, pero la ley dice que tengo que pagar y que si no pago, según la ley, estoy robando, estoy, ¿cierto?, infringiendo la ley. Lo mismo pasa con Dios, hermanos. ¿Sí? Lo típico, acá en el estudio de los días martes que teníamos con la iglesia, mi caballito de batalla es siempre la cajita de clavos del hermano que trabaja en la construcción. ¿Sí? Se va yendo y ve la caja de clavos. Y ve tantas cajas de clavos. Una caja de clavos. Sí. Pero si no es nada, al patrón, a los dueños de la empresa, una caja de clavos. No hay. Aparte que la voy a llevar para la construcción del templo. ¿Ya? O sea, para la gloria del Señor. Es robo, hermano. Es robo. ¿Sí? Y ahí está el tema. Y hermanos, lo digo de corazón, hermano. He estado en situaciones como esta. El Señor, hay gente que está podrida en plata. Está podrida en plata. Y esto es literal, ¿cierto, hermanos? Ustedes lo saben, ¿no? Imagínense, hace poquito se habló, no sé cuántos millones tiene el famoso Elon Musk, ¿no? Es el primer ser humano en tener tanta plata. El tipo se puede morir en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Pero son personas que creen que van a vivir toda la vida. Bueno, están experimentando para eso, me imagino, ¿no? Pero tanta plata, ¿y para qué? Y yo digo, Señor, que se le caigan un 1 con 4 ceros para mí nomás, ¿cierto? Listo, solución. O sea, aunque no, serían 1000. Ah, no, me faltaron 0. Bueno, 10 ceros. ¿Qué son 10 ceros con uno adelante para él? No es nada. Tócalo, Señor, tócalo. Y bendice a tu hijo, a tu siervo, ¿no? Y veo la injusticia en el mundo.
Y esa injusticia hace que de repente se me mueva el piso. Y Señor, mira, hay veces que tu hijo estamos con lo justo. Hay hijos que están necesitados en el mundo, gente que está necesitada, que se está muriendo literalmente de hambre. Tanta injusticia en este mundo y vamos, y me dan ganas de ir a hacer justicia. Y, hermanos, se me olvida que la palabra de Dios dice, no que me tengo que conformar a la injusticia. Jamás voy a estar a favor de la injusticia, de eso, jamás. ¿Sí? Pero yo no voy a estar robando como Robin Hood para, según yo, estar haciendo justicia, porque eso no honra a Dios, no lo honra. Sencillo, punto. Entonces, ¿no es bueno robar? Dios dice, no robes, no robes, no robes. No importa las circunstancias. Dice, no mentirás, no importa las circunstancias, no voy a mentir, no voy a mentir. No voy a hablar mal de mi prójimo, no importa la circunstancia, aunque se lo merezca, no voy a hablar mal de él. Punto. ¿Sí? Punto. No voy a codiciar lo de mi prójimo, no importa ya las circunstancias, no lo voy a hacer porque Dios me dice que no lo haga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Me voy a congregar porque Dios me dice que no deje de hacerlo, punto. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Voy a orar cada vez que tenga momento o en un momento oportuno, voy a orar porque Dios me dice que lo haga. Es que no siento, que no tengo ganas, lo voy a hacer igual, en obediencia. Lo mismo con cada una de las disciplinas cristianas. Bien, ¿se dan cuenta? No solo lo que no debo hacer, sino también lo que debo hacer. Entonces, viendo tristemente lo que la mujer hace, vemos la consecuencia. Pero fíjense el versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Se recuerdan? Bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, la tentación apeló al instinto humano, entre comillas, la necesidad humana, ¿no? Pero fíjense, capítulo 2, versículo 9. Lo leímos las dos comparaciones. Dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dios tenía suplidas esas necesidades. Pero ahora la mujer ve lo que Dios prohibió con esas características. Y hermanos queridos, esta es la técnica del pecado usando a su sierva la tentación. Es mostrarse como algo agradable, es mostrarse como algo apetecible. Y apela ¿a qué? A los instintos de necesidad humana. Pero lo triste de la naturaleza humana caída es que se ha vuelto un instinto, ¿sí? Por la caída, un instinto no correcto, ¿sí? En el ser humano, el instinto de hacer cosas malas. ¿Ya? O sea, llevémoslo a un punto claro en nuestra vida. Todo vicio que hoy día nosotros reconozcamos, todo vicio ha apelado y se ha presentado ante la persona al principio como algo bueno, como algo codiciable, ese instinto pecaminoso. ¿Sí? Este instinto pecaminoso la Biblia le denomina concupiscencia. Eso es la palabra concupiscencia en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Este instinto por satisfacer los deseos malvados dentro de mí, ¿ya? Es ahí donde apela la tentación y el pecado. Y se muestra como algo codiciable, bueno a los ojos. Hermanos queridos, nunca la tentación va a venir a través de algo feo y horroroso. Nunca. Siempre va a venir por algo que nos guste, algo que sepa, en este caso, ¿cierto? El enemigo, si va a ser el que nos va a tentar, como lo hizo con Eva, ¿ya? Va a apelar a esas cosas que van a ser agradables para mí. Pero fíjense, apela al instinto, ¿ya? Humano, que es un instinto positivo,
de vida, ¿sí? También puedo ahí apelar a eso, lo vamos a ver al tiro, pero también apela a ese instinto pecaminoso, a la concupiscencia, ¿sí? Pero que a eso que está en el hombre, que está en la mujer. Les doy un ejemplo de que la tentación apela, se enfoca, se agarra del instinto de supervivencia, de lo que es vital, de verdad, ¿no? El caso de nuestro Señor Jesucristo. El diablo sabía que Jesús tenía hambre. Su cuerpo había dejado de recibir alimentos por 40 días. Significaba que el cuerpo humano de Jesús estaba débil físicamente hablando. ¿Ya? Débil. ¿Ya? Débil. Sabía que Jesús tenía hambre. Ahora, el hambre, ¿qué es lo que es? Es una necesidad básica de vida. Fíjense, Satanás apela a eso, porque no podía apelar al instinto de concupiscencia, porque Jesús no lo tenía. ¿Sí? A nosotros sí, pero a Jesús no. ¿Ya? Aunque Jesús fue tentado en todo, el diablo lo intentó por todos los medios, estas tres tentaciones que son las primeras, ¿no? Las básicas, el diablo atenta, ¿cierto? Ahí va, se enfoca, en lo primero se enfoca en una necesidad vital, básica, que es la alimentación. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, porque tú lo necesitas, ¿sí? Pan, saciar su necesidad, ¿cierto? Alimenticia, el hambre, ¿ya? Es la forma, ¿no?, en que apela el diablo también a las necesidades básicas. Hermano, si en algún momento un hijo de Dios, una hija de Dios está pasando por una necesidad, ¿ya?, económica, va a venir la tentación de diferentes maneras, la tentación de diferentes maneras, ¿ya? Casos, hermanos, casos extremos que han ocurrido, hermanos, de hermanos que han estado mal económicamente y ha llegado un pariente diciéndole, pero chato, vende esto, ¿sí? Vende esto. Y es para que salgas del problema. ¿Qué es lo que es esto? Droga. Pequeñas bolsitas. Pequeñas bolsitas. No es mi experiencia personal, por si acaso. No es mi experiencia personal, pero sí la experiencia de hermanos reales. ¿Ya? Y ahí está. Esto es la experiencia de un hermano muy querido que conozco. Después que él salió del tráfico de droga, porque él salió de ese mundo, llegó un momento en que estaba buscando al Señor y ocurrió eso. Estaba en un momento de necesidad. No se estaba muriendo de hambre, no estaba, ¿cierto? No se había quedado sin alimentos, pero necesitaba pagar cosas, necesitaba generar dinero, y tenía, y llegó uno de sus parientes, incluso unos amigos íntimos, dijeron, pero oye, aquí está, toma, tú sabes, vende esto nomás y vaya a tener solucionado tu problema. Tú sabías esta tentación, ¿no? Tentación, pero no a lo vital en sí mismo, aunque de la mano de lo vital, porque para él era vital solucionar ese problema económico, pero mezclado también con esa tentación a que él volviera a aquello de lo cual Dios lo había rescatado. ¿Sí? Sí. El hombre de Dios, la mujer de Dios que han salido, no sé, del alcoholismo, cuando llega un momento en que están pasando serios momentos, tristes momentos, ¿dónde va a pelear el diablo? A la necesidad de apagar esa tristeza. ¿Y cómo? Usando métodos antiguos. En este caso, usando el alcohol. Recuerda, cuando tomabas, todos los problemas se te olvidaban. Dale. Listo. Listo. O sea, se apela, ¿sí?, a estos instintos, sean al instinto de supervivencia, que es algo vital de vida, como también al instinto maligno, que es la concupiscencia, que es querer satisfacer los deseos, por así llamarlos, oscuros, ¿ya?, de nuestra humanidad caída. Aquí la mujer vio que era agradable, bueno para comer, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos queridos, y con esto ya voy terminando, cosieron delantales. Se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron delantales, hojas. ¿Cuál fue la reacción del hombre al pecar? Al darse cuenta que estaban desnudos, al entender que había malicia ya en ellos, que ya no podían mirarse en su desnudez, ambos, de hombre a mujer y mujer a hombre, y menos sabiendo que Dios podía aparecer en cualquier momento, ¿ya? Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Cubren su desnudez. Cubren su desnudez. Ellos intentan cubrir su desnudez. Es lo primero, hermanos, lo primero que se le viene a cualquier ser humano al pecar. Creer que tiene la capacidad de solucionar su pecado y la consecuencia de su pecado. La mentira más grande que el hombre y la mujer puedan tragarse. ¿O no? Lo que Adán tendría que ver. ¿Se acuerdan que delante yo dije lo que se esperaba de Eva? ¿Se recuerdan? Lo dije. ¿Qué se esperaba de Eva? Que le dijera a la serpiente, no, mi confianza está en Dios. La palabra de Dios para mí es la última. No importa lo que tú me digas, yo le creo a Dios. Y si él dijo, me voy a morir, es que me voy a morir. Así que no te creo. Eso es lo que se esperaba de Eva. También lo que se esperaba de Adán. Pero aquí, ¿qué se esperaba de Adán? ¿Qué se esperaba de Adán? Ir donde Dios. Entender que él no podía solucionar su problema y que tenía que ir a Dios. Pero Adán, ¿qué es lo que hace? Él cose ropa para sí mismo. ¿Ya? Ahora, él escucha la voz del Señor caminando por el huerto y se esconde detrás de los árboles. ¿Se acuerdan que vimos los árboles? Los mismos árboles que le fueron dados como don a Adán, ahora Adán lo ocupa para esconderse de Dios, para separarse de Dios. ¡Wow! ¿Cómo nos habla esto, no? Los dones que Dios nos ha dado. Dones. ¿Qué dones, hermanos? Tanta, la misma vida. ¿Sí? Los hijos, el esposo, la esposa, la familia, la iglesia. Y hay veces que los usamos para escondernos de Dios, siendo que debería ocurrir todo lo contrario. Correr a los brazos del Señor para agradecerle por todos esos dones. Pero los árboles ahora, esos árboles que fueron dados para su bien, estaban sirviendo para esconderse de Dios. La culpa no la tenían los árboles, la culpa la tenía Adán y Eva. Ya. Y el hombre y su mujer se esconden de la presencia de Dios. Noten bien, hermanos queridos, ¿qué es lo que ocurre con el pecado? El pecado distorsiona nuestra visión de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Pero, sobre todo, de Dios. Clave esto, hermanos. El pecado distorsiona, sobre todo, nuestra visión de Dios. Adán y Eva, en su sabiduría, en su capacidad, yo les aseguro, hermanos, que ellos tenían un conocimiento magnífico de Dios. Sabían que Dios era omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y sin embargo, aquí el pecado les enceguece y ellos creen poder esconderse de Dios. Hermanos, vuelvo a decir, ¿qué se esperaba de Adán? No que se escondiera. Adán se escondió. ¿Qué se esperaba de Adán? No que se justificara y se excusara. ¿Qué hace Adán? Se justifica, se excusa. ¿Qué es lo que se esperaba de Adán? Que vinieran a Dios. Cada pregunta de Dios es la instancia creada por Dios para que Adán confiese su pecado. Dios es omnisciente. Sabía dónde estaba Adán. Conocía perfectamente el arbolito. Justo el árbol, detrás de donde estaba escondido Adán y donde estaban escondidas Eva. Dios sabía aquello. Dios también sabía quién le había enseñado que estaba desnudo. Las dos preguntas a Adán, Dios sabía las respuestas. No son preguntas para satisfacer una necesidad de conocimiento en Dios. Son preguntas que abrían el camino para que el hombre viniera a Dios. ¿Qué hizo el hombre? Todo lo contrario. En vez de venir a Dios, ¿sí? Primero, se esconde de Dios. Segundo, intenta solucionar el problema por sus propios medios.
Y tercero, ¿sí? Y tercero, hermanos, al excusarse de su pecado, toma el camino contrario de nuevo. Antes habían sido árboles, el árbol de la ciencia y del bien y del mal, y el árbol, ¿sí?, de la vida. ¿Cuál quieres comer? Tienes que decidir, Adán. ¿Sí? Fallaron, comieron del malo. Ahora están los dos caminos delante de ellos. ¿Cuáles son? Arrepentimiento, venir ante Dios. Y el otro camino, excusarse, justificarse. En otras palabras, ya acariciar el propio pecado en vez de arrepentirse y en vez de rechazarlo. Con la excusa, Adán acaricia su pecado. Es como que Adán protege su pecado. No hay arrepentimiento en Adán. ¿Ya? Y eso siempre va a ser la primera actitud en un ser humano cuando peca. No va a querer pedir perdón. Le va a dar miedo. Se va a querer esconder. Pero si le gustó, ¿sí?, va a querer esconderlo, ¿no? Ahora, ¿eso pasa con los hijos de Dios? Puede pasar. Pero cuando estamos en comunión con Dios, ¿sí?, lo maravilloso que ocurre por la obra del Espíritu Santo, que es el cristiano peca y sabe que ha ofendido a Dios. Sabe que no puede solucionar el problema él mismo. Sabe que no se puede esconder de Dios porque Dios está en todo lugar. De hecho, estuvo presente cuando pequé, ¿cierto? Cuando pecamos. Y tercer lugar, el camino no es la excusa, no es la autojustificación, no es aferrarme al pecado, sin encariñarme con el pecado, sino confrontar el pecado, llevándolo ante Dios, arrepintiéndome. Las preguntas de Dios fueron para eso, hermanos. Adán y Eva no necesitaban responder, necesitaban actuar en arrepentimiento. Amén. Bien, mis queridos hermanos. ¿Alguna pregunta? Todavía tenemos harto por ver en el capítulo 3, con la ayuda del Señor en febrero vamos a estar retomando, ¿ya? Ahí igual vamos a estar en contacto, pero por ahora creo que todo esto nos deja un buen cimiento para poder meditar, volver a leer, volver a escudriñar todos estos pasajes que hemos estado viendo, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ¿sí? Igual les voy a estar mandando algunos apuntes, para que vayan repasando también, mis queridos hermanos, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, mis amados hermanos? Si no, ya concluimos. Bien, oramos al Señor entonces, ¿no? Oramos al Señor.